El mundo está cambiando. Las formas de trabajo no son las mismas. Los negocios se transforman. Es claro que el esquema de hacer negocios se está transformando y se transformará y nunca más volverá a ser el mismo. Y ante ello, la pregunta es, ¿cómo evolucionará la auditoría en ese contexto? ¿Cuál será la visión de la empresa hacia los auditores? ¿Cuál será la visión de los auditores? ¿Estamos preparados para ello? Instituto de Auditores Internos del Perú presenta su programa de conferencias virtuales al servicio del mundo empresarial. La auditoría no es un fin en sí mismo. La auditoría es un medio para el logro de objetivos. Bien, queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Permítanme nuevamente agradecerles por acompañarnos el día de hoy en el inicio de esta serie de webinars del Instituto de Auditores Internos con compañías, con empresas, con bufetes de primera categoría a nivel mundial. El día de hoy me toca presentar, digamos, a nuestros amigos de TGS Sarrio, una compañía con altos estándares, gran prestigio a nivel nacional e internacional, que nos muestra algo que creo que definitivamente como tema de interés y como punto de quiebre entre lo que éramos y lo que somos el día de hoy, nos va a abrir muchas luces para quizás encontrar el camino a la transformación y el camino a la respuesta que el mundo empresarial, el mundo de la auditoría necesita el día de hoy. Pues bien, nos trae un tema interesante, el tema de la reingeniería del rol del auditor interno. ¿Y por qué de la reingeniería del auditor interno? Porque no podemos vivir haciendo lo mismo cuando el contexto cambió, el entorno cambió, la forma de hacer negocio cambió, los intereses de todos y cada uno de los actores de la economía, de la cadena de reporte corporativo, la actividad de los reguladores, las legislaciones, los intereses, los conflictos, digamos, marcaron una línea desde antes y después. La pandemia que hoy día azota el mundo aceleró este cambio. Este cambio se veía venir, pero aceleró el cambio. Y definitivamente, ¿cuál es la respuesta? Bien, me complace presentar, no quiero alargar mucho esta presentación, pero me complace presentar y dar paso a nuestra amiga, la señorita Gisela Pacheco, auditor senior manager de TGS Sarrio, para quien, bueno, aquí los aplausos no se van a escuchar seguro, pero de todas maneras reciba mi bienvenida y nuestro fuerte abrazo y felicitaciones por colaborar con el Instituto y con la profesión de la auditoría interna. Gracias. Le doy pase a Gisela, por favor. Muchas gracias. Hola, Gisela. ¿Cómo están? Ante todo, muy buenos días. Como bien indicaron, mi nombre es Gisela Pacheco. Soy Senior Manager del área de auditoría de TGS Sarrio. Agradezco a todos darse un tiempo hoy por acompañarnos. Quería contarles un poquito acerca de nosotros. Nosotros somos una firma con más de 41 años en el mercado local. Desde el año 2018 pertenecemos a la red de TGS Global, que es una firma francesa, una firma que tiene, que tiene presencia en más de 60 países alrededor del mundo, con más de 3.800 trabajadores a nivel mundial. Actualmente nosotros tenemos en Perú alrededor de 150 trabajadores. Somos una firma multiservicio, una firma que tiene como objetivo justamente brindar a las organizaciones los lineamientos para que desarrollen sus operaciones con eficiencia, ¿no? Y es un poco el objetivo o el espíritu de la exposición del día de hoy. Como bien indicaron, las organizaciones actualmente se han visto, han cambiado su manera de trabajar, han cambiado su manera de operar de una manera no prevista por la coyuntura de la pandemia.
Es aquí donde el auditor interno va a desempeñar un rol muy importante. El auditor interno es quien conoce desde adentro de las organizaciones, sabe cuáles son sus falencias, es la mano derecha de la dirección, es quien se va a encargar de poner sobre la mesa cuáles son los riesgos inherentes del negocio por este tipo de coyuntura, ¿no? Y también se va a encargar de decirle a la organización cuáles son los controles que tiene para mitigar justamente estos riesgos de negocio. El auditor interno es quien se tiene que encargar de tener proactividad, ¿no? Desempeña un rol importante justamente porque es quien se tiene que adecuar al cambio, ¿no? Tiene que ser pragmático en lo que hace. Surgen muchas consultas sobre cómo es que una firma como nosotros puede ayudar en este caso. Existen muchas maneras de ayudar a la organización. Desde efectuar un diagnóstico interno sobre cuáles son las falencias que tiene una organización para aquellas que no tienen un departamento de auditoría interna, hasta apoyarlos con un tema de outsourcing de auditoría interna cuando ellos saben que necesitan un área que les ayude a ver internamente cómo pueden fortalecer sus controles, ¿no? Bueno, justamente de eso va a hablar un poco más Bruno y Carlos. Paso a presentarlos. Carlos González es Audit Manager, es un CPC colegiado con MBA en Administración y Estrategia de Negocios, con diplomado en NIF, en Normas Internacionales de Información Financiera, es un auditor interno certificado por el IIA y certificado en COS. Bruno es un CPC colegiado con MBA en Administración y Estrategia de Negocios y también un diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera. Bueno, ahora los dejo. Carlos es quien va a empezar la exposición y muchas gracias de antemano. Buen día, Carlos. Adelante, te damos paso. Buenos días, sí. Les saluda Bruno Vidal. Bruno. Gracias por la invitación al Instituto de Auditores Internos. Gracias, Rafael. Gracias, Carlos. Yo voy a empezar con este webinar que en verdad, como ha estado explicando Gisela, es lo que está sucediendo actualmente en todo, no solamente en Perú, a raíz de la pandemia, es lo que está sucediendo a nivel mundial. Los cambios que estamos teniendo son, ya sean positivos en algunos casos y en muchos más casos son negativos. Me refiero un poquito al tema también del negocio, ¿no? Porque en verdad ahorita el sector salud, por ejemplo, es uno de los sectores que está teniendo bastante participación a nivel mundial. Y yo, bueno, voy a empezar un poco explicando lo que es relacionado a la reingeniería del rol. Sabemos que actualmente esta pandemia COVID-19 ha traído bastantes perturbaciones e incertidumbre a nivel de organizaciones, afectando muchas veces a la continuidad de las operaciones y representando un reto de adaptación y supervivencia, ¿no? Aquí entran conceptos bastante claros con lo que es crisis y lo que está también relacionado a la resiliencia, porque el hecho de estar adaptándonos y buscar una manera de supervivir o sobrevivir en las organizaciones y evaluar muchos aspectos dentro de la misma nos lleva justamente a poder adaptarnos y ver alternativas de solución. Dado está y claro está de que el impacto directo más relevante está relacionado principalmente a la salud y la vida de las personas. El sector salud y el sector de la seguridad de las personas es el ambiente en el cual se ha enfocado prácticamente todo esto, ya que el virus afecta directamente a la salud de nosotros, ¿no? Un poco acá, de manera general y de conocimiento, la palabra pandemia proviene de las palabras griegas pan, que significa todos, y demos, que significa personas. No solamente afecta a un grupo ni a un nivel de sociedad, sino que afecta absolutamente a todas las personas de diferentes países, y es lo que justamente estamos pasando, ¿no? Ante este escenario, las organizaciones están tomando acción y respondiendo adecuadamente ante esta crisis. La gran mayoría, por no decir todos los equipos directivos, están enfrentando una gran de problemas críticos que deben abordarse a la brevedad. Para ello, han tenido que revisar un contexto general y adaptarlo estratégicamente a la situación actual.
Esto de acá engloba todo lo que es relacionado a la revisión y el análisis de los objetivos de la empresa y las estrategias para poder adaptarse a ellas y ver algún tipo de cambio en la organización. Asimismo, se tiene que revisar todas las líneas de negocio, evaluando los riesgos y en muchos casos detenerlos, ¿no? Porque hay algunos procesos en los cuales ya no van a poder continuar y en otros casos hay procesos nuevos que se van a tener que adaptar a esto. Acá les muestro una lámina en la cual el Perú está comparado a todo nivel de América Latina, y actualmente el Perú ha tenido o va a tenerles una proyección del Banco Mundial, va a tener un déficit o una variación de deficiencia de menos 12%, que es lo que se va a cerrar al final del año. Está entre 12 y 13%, que es lo que vamos a tener al final del año. Pero también muestra, y es una proyección, de que el próximo año la recuperación va a ser del 7%. Esperemos que en verdad sea así, esperemos que todos sumemos para poder esto ver realizado. Y depende mucho de nosotros de poder de trabajar junto con el Estado para poder salir adelante, ¿no? Acá hay una pregunta abierta que se los dejo a ustedes a manera de reflexión y ver si es que en verdad estamos preparados para esta recuperación económica, ¿no? No solamente a nivel de empresa, sino también obviamente siguiendo los lineamientos de seguridad, de salud, en los cuales nosotros somos partícipes directamente de cada uno de estos. Como consecuencias a nivel general, podríamos decir que las crisis en las organizaciones están teniendo muchos cambios en el rumbo de los negocios. Ha cambiado de manera general la forma de operar una organización. La administración del recurso financiero, la gestión del flujo de caja es primordial en estos momentos. Nuevas regulaciones, nuevos lineamientos que la empresa se tiene que adaptar. Los trabajos a distancia o remotos, que en verdad ahorita está teniendo mayor participación a nivel general. Algunas dificultades tecnológicas, en las cuales nosotros también, por el simple hecho de que algunas empresas no tengan una buena plataforma, no hayan invertido en su momento a nivel tecnológico, también dificulta el trabajo. El clima laboral, el clima interno de la empresa, el tema de la revisión de los lineamientos laborales, también está afectando demasiado. Incumplimientos contractuales, ya sea con bancos, entidades financieras, alquileres, etcétera, que también es una consecuencia. Una reorganización estructural, porque obviamente el presupuesto en muchos casos de muchas áreas y de la empresa misma se ve reducido y se ve variado. Y obviamente la búsqueda de optimizaciones y eficiencias que van de la mano con todo la situación que está generando este tipo de pandemia. Con respecto al siguiente punto, que es la reingeniería del auditor interno, es una pregunta general que nosotros acá la planteamos y es la siguiente, ¿no? Debemos continuar con nuestro plan de trabajo. Debemos seguir manteniendo nuestra revisión tradicional en base al plan de trabajo inicial que hemos elaborado. Nosotros estamos enfocando esto porque actualmente sabemos la situación en la cual el Perú está pasando, y la gran mayoría de áreas está sufriendo cambios. El área de auditoría interna y el auditor interno tampoco no puede dejar simplemente ser un espectador a todo esto. Y tenemos que adaptarnos, sin dejar de lado la misión de la función, pero sí viendo la mejor manera de poder concretarla. El rol del auditor en estos momentos primordiales debe ser más de un consultor de confianza, participando activamente en las diferentes comités y sesiones gerenciales. No podemos ser unos simples veedores, no podemos ser simplemente unos simples revisores en estos momentos. El auditor interno, dada su capacidad de análisis y pensamiento holístico, debe ser partícipe de estos comités que en algún momento se van a formar, ya sea el comité de crisis, o el comité de contingencias, o un comité de emergencias, o inclusive el comité de seguridad. El auditor, por la experiencia, tiene que ser un consultor y tiene que brindar apoyo en todo esto. La identificación rápida de problemas y respuesta inmediata es fundamental para apoyar la organización a afrontar estos momentos de crisis. Y, bueno, dentro de todo el rol que nosotros estamos evaluando ante esta situación, el hacer seguimiento a las medidas de control que justamente se han implementado por esta situación, es donde justamente nosotros tenemos que dar bastante apoyo en el tema y enfocarlas, ¿no? Por ejemplo,
estrategias nuevas, controles nuevos, nuevos análisis, algún tipo de capacitación. La comunicación en este entorno es bastante importante. Un punto principal dentro del nuevo rol del auditor es evaluar la continuidad del negocio. Dentro de esta evaluación de la continuidad del negocio, tenemos que evaluar sí o sí los procesos estratégicos, los procesos claves y los procesos de soporte. Acá les dejo un par de preguntas que en verdad están bastante relacionadas a la situación actual, porque yo entiendo que en muchas empresas, obviamente se está pasando eso, están sufriendo bastante reducción, pero les digo directamente a ustedes, si en las áreas de auditoría interna ha afectado también la reducción de presupuesto. Yo entiendo que sí, en muchos casos no, en otros casos donde hay empresas que necesitan implementarla, es justamente donde viene el papel y viene el tema del flujo de caja y la evaluación de ver qué cosa es lo que se puede hacer con la finalidad de poder controlar y llevar un mejor control de las operaciones. La segunda pregunta es, ¿se han participado a la fecha en los comités de contingencia o crisis? Porque si hasta la fecha no han participado en ningún comité, entonces deberíamos de ponernos manos a la obra y empezar a dar ese valor agregado para que nos puedan empezar a considerar. No podemos ser ajenos a la situación de la empresa. Si es necesario, tenemos que participar dando nuevamente, como lo comenté, ese adicional, ese adicional comentario, adicional asesoría con respecto a toda la situación. Nosotros, por la experiencia que tenemos, y no solamente en el negocio, sino en diferentes empresas en las que hemos estado, podemos tener la solución al problema. Entonces no podemos quedarnos de lado y simplemente ver lo que está sucediendo. Tenemos que ser partícipes de todo esto. Un poco retomando el tema inicial, o la pregunta inicial del segundo punto, los planes, la gran mayoría de planes de auditoría interna que han sido elaborados y aprobados al inicio se van a tener que detener. Y se tendrán que adoptar o adaptar nuevas revisiones que sumen valor agregado a la situación. Lógico, si por ejemplo ahorita la gran mayoría de exámenes se han quedado en stand-by porque son ejecuciones a largo plazo. Entonces, a raíz de todo la situación que estamos sucediendo, necesitamos evaluar. Por ejemplo, si la empresa crea una nueva línea de negocio, nosotros debemos de ver y efectuar algún tipo de análisis de riesgos e impacto en estas líneas, para que la empresa se pueda adaptar y también sobre las que no van a continuar. La gestión de la liquidez de la empresa. Por nuestro lado debemos de analizar de alguna u otra manera el capital de trabajo y ver si este va a ser solvente para poder cubrir algún tipo de gasto futuro, ya sea como planillas o el pago de alquileres o algún crédito u otras obligaciones que puede tener la empresa. Nosotros podemos realizar ese tipo de análisis desde nuestro punto de vista. O alguna compra imprevista o de emergencia, ¿no? Porque ahorita, en cualquier momento, se puede haber aprobado alguna línea presupuestaria y se hace una compra inmediata por la emergencia. Entonces nosotros tenemos que obviamente evaluar que la compra por lo menos haya seguido todo el proceso de aprobación, de lineamiento, y poder validarla, ¿no? Porque tampoco pueden surgir varios temas relacionados a fraude o evitar algún control, etcétera, ¿no? Como parte de las recomendaciones del nuevo rol del auditor interno, como ya lo he estado comentando, nosotros tenemos que mantenernos informados. Dentro de este punto, el hecho de estar el día a día, el hecho de estar evaluando el entorno de la empresa, el hecho de estar evaluando la situación actual que rodea la empresa, nosotros podemos ser asesores y consultores en todo momento del directorio. No podemos estar ajenos a lo que está sucediendo por la situación actual. El otro punto, que es la comunicación y colaboración, es justamente eso, ¿no? Empezar a ser partícipes en los comités, que ya justamente lo comenté, y ver la manera de poder comunicarlo hacia las demás líneas, ¿no? Se puede hacer inclusive algún tipo de taller, o se puede hacer algún tipo de reunión virtual una vez por semana, informar y ver de qué manera están llevando las otras líneas de negocio sus controles. La experiencia que tenemos debemos aprovecharla. Nuestro pensamiento general, nuestro pensamiento a detalle, debemos de aprovecharlo al máximo con el fin
de que nosotros seamos partícipes del desarrollo y de solución de problemas dentro de la empresa. El promover la mejora continua es justamente lo que está relacionado a todo lo que es el tema de procesos. Ver la optimización, analizar los procesos clave, la creación de nuevos procesos es donde justamente nosotros debemos de, no participar directamente, pero sí desde una visión independiente en la cual podamos aportar ideas para que estos funcionen de manera adecuada. El pensamiento holístico que tenemos de ir al detalle, del detalle a lo general, es un factor fundamental en el cual nosotros podemos colaborar nuestra colaboración debe ser bastante primordial en este tema. Y el último punto es relacionado al tema de la tecnología. Si bien es cierto ahora tenemos que trabajar desde casa y hacer auditorías remotas, pues ver la manera de cómo hacerle seguimiento a nuestros controles, ¿no? Podemos hacer, como les digo, algún tipo de reunión virtual, algún tipo no sé, manejo de alguna plataforma. Si bien es cierto, las empresas ahorita están enfocadas en la generación de efectivo, en la generación del flujo de caja, y la reinversión de tecnología está quedando en un punto en stand-by, pero igual nosotros lo que sí se está enfocando bastante son en las herramientas de tecnología, ¿no? Ya sea alguna plataforma ya sea Zoom, alguna plataforma virtual, ya sea Meet, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, el tema de todas las herramientas relacionadas a ciberseguridad o ciberataques, nosotros lo tenemos que tener bien mapeado, porque en verdad no podemos dejarlo eso de lado, ¿no? Y bueno, todas estas recomendaciones engloban, como parte final, engloba todo lo que es la adaptación al cambio y los nuevos desafíos. No podemos estar de lado, no podemos estar siendo simplemente veedores, sino que tenemos que tener un mayor involucramiento en todo lo que es el negocio de la empresa. Siempre manteniendo nuestra visión independiente, pero viendo la manera de poder colaborar y poder estar de la mano con los nuevos lineamientos, ¿no? Le doy el pase a Carlos para que pueda continuar. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias también al Instituto de Auditores Internos por la invitación y por la posibilidad también de compartir nuestra experiencia en estos temas que son nuevos para nosotros. ¿Me perdona un segundito, por favor? Ok. Perfecto. A mí me toca conversar con ustedes acerca de la identificación de nuevas oportunidades para nuestra función de auditoría interna, que está asociado siempre con la generación del valor, que es uno de nuestros principales motivos de existencia como unidades de auditoría interna, y no debemos perder la perspectiva de ese fin, incluso en estos tiempos, más aún en estos tiempos, diría yo. Lo que nosotros primero pensamos es, de alguna manera, ofrecerles a ustedes alguna serie de actividades bastante concretas, por dónde empezar, ¿no? Primero, hay que considerar que en esta nueva situación donde todo ha cambiado, donde la forma de hacer negocios ha cambiado, donde la empresa está operando, digamos, está sujeto a un cambio muy fuerte. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, o una de nuestras primeras preocupaciones debería ser, bueno, pues, ¿dónde están los riesgos que están emergiendo a raíz de esta situación? Deberíamos pensar en establecer un plan de control preventivo. Seguramente muchos de los riesgos que voy a mencionar ya preexistían antes de la crisis, pero muy probablemente también algunos de estos se han exacerbado o han incrementado su relevancia por todo el nuevo contexto que actualmente estamos viviendo. Lo que pretendemos no es hacer una lista exhaustiva de cada una de las situaciones, dependerá también de cada empresa, dependerá del entorno de negocio con el que operan cada uno de ustedes, dependerá de la complejidad de sus operaciones, pero seguramente muchos de estos temas los impactan a la mayoría de ustedes, ¿no? Por ejemplo, hablando de riesgos emergentes, el primer tema que se nos viene a la mente es el tema de la seguridad de la información, exacerbado precisamente por toda la situación del trabajo remoto.
Y en ese tema cabe la pena preguntarse, ¿cuáles son actualmente nuestras brechas de seguridad? ¿Cómo estamos con el tema del acceso de los usuarios a los recursos tecnológicos de la empresa? Hablamos que en este nuevo contexto, por ejemplo, tenemos un mayor nivel de exposición al riesgo de fraude. Y en ese sentido también los accesos de los usuarios podrían verse vulnerados, por ejemplo. Entonces es un tema sobre el cual no deberíamos perder la perspectiva, como también cómo estamos en tema de licencias, o cómo estamos con el tema del manejo de la información que es confidencial, por ejemplo, con nuestros clientes, o donde nosotros tenemos obligaciones de mantener de alguna manera confidencialidad con respecto a cierta información de carácter sensible. Ahora que todos estamos trabajando en modo remoto, probablemente estos temas que antes los teníamos bien controlados en la oficina, probablemente ahora estamos en una nueva situación donde los equipos de auditoría deberían ponerlo en la agenda. Otro tema que es igualmente importante, todo el tema que está relacionado con la gestión de proveedores y con la cadena de abastecimiento. Decimos que ahora, en una situación de emergencia, necesitamos adaptarnos a procesos que sean ágiles. Y en ese sentido, cabe la pena repensar si es que nuestros procesos de compra o cualquier otro proceso responden a esa necesidad de la empresa, sin perder la perspectiva del control interno. Actualmente nosotros estamos asesorando a una empresa y una de las cosas que terminamos mirando fue el tema de cómo estamos haciendo las compras dentro de esta empresa. ¿Por qué? Porque ahora, como resulta bastante natural, pues se necesita pues, responder rápidamente a la necesidad de contar con bienes y servicios y a un nivel de aprobación mucho más ágil que antes tal vez no era tan demandante. Entonces había que, de alguna manera, establecer, aunque sea protocolos que respondan a esa necesidad, pero que tampoco perdamos la perspectiva del control. En ese sentido, cabe la pena preguntarse si estamos cumpliendo con los requisitos indispensables de los procesos de compra. Y remarco la palabra indispensable precisamente para repensar nuestros procesos, no solo de compra, sino cualquier otro proceso, porque en este nuevo contexto se requiere que la empresa sea mucho más ágil, ¿no? Mucho más asociado, por ejemplo, a las necesidades que muchas empresas tienen para sus protocolos de seguridad. ¿Cómo es que las empresas están adquiriendo estos equipos de protección personal? Estamos hablando de los guantes, los geles, las mascarillas, cómo se están ejecutando el tema de las pruebas rápidas. Estamos, digamos, contratando a proveedores idóneos para que nos proporcionen todos estos materiales y nos proporcionen todos estos servicios. Es un tema que también deberíamos estar muy al pendiente. O, por ejemplo, si se están renegociando contratos con proveedores. Ahora, con todo este tema de recorte de gastos, seguramente será importante mirar cómo están los contratos con los proveedores para ver si es que hay cierto margen de negociación, digamos, en pro de que la empresa pueda contar con un mejor capital de trabajo, ¿no? Y que realmente pueda comprar lo que necesita. Otro tema importante tiene que ver con la comunicación con las autoridades, los clientes o cualquier otro stakeholders. Ahora que estamos de a poco volviendo a la normalidad, o por lo menos tomando el ritmo que estábamos teniendo antes de la cuarentena, pues muchos reguladores ya están empezando a ejecutar sus acciones de supervisión y de fiscalización. En ese sentido, cabe la pena preguntarse en una eventual fiscalización de SUNAFIL, de SUNAT, para aquellas empresas que están siendo reguladas, como la SBS, cómo están esos protocolos de comunicación y de reporte con las autoridades, quiénes van a ser los encargados de atenderlos y, digamos, qué información es la que actualmente ellos están requiriendo. Cabe la pena darle una mirada a ese tema. En el caso de los clientes, por ejemplo, habría que ver que la empresa se asegure de que los clientes, de que se estén revisando las cláusulas contractuales, las que están relacionadas, por ejemplo, con las penalidades, causas de fuerza mayor o limitaciones de responsabilidad de la empresa, en caso de satisfacer a sus clientes como lo hacía antes, por ejemplo. En el tema de las donaciones, si se está revisando la documentación y la necesidad de la donación que la empresa buenamente quiera aportar, o si se está haciendo el seguimiento de las actas de entrega,
donde los beneficiarios manifiestan que efectivamente han recibido la donación, o si se está gestionando la obtención de los certificados que mañana van a ser elementos para poder obtener algún beneficio fiscal. Otros temas que también podrían ser importantes, podrían estar relacionados con el cumplimiento de las medidas sanitarias. Hoy día todas las empresas están ejecutando protocolos y habría que ver si la empresa los está cumpliendo de acuerdo con lo que el protocolo está estableciendo. Entonces cabe la pena preguntarse quién está verificando el cumplimiento de esos protocolos. Si en la ejecución de esos procedimientos se están identificando brechas, y cómo se están escalando y cómo se están resolviendo los temas que están siendo identificados. Asegurarse que los protocolos no solamente estén escritos en el papel, sino también que efectivamente se están cumpliendo a cabalidad. Y otro tema que podría ser importante también es ver cómo está la comunicación con los colaboradores. Muchas empresas han decidido formas mixtas de reducción de presupuesto. Algunas han optado por la desvinculación, otras por recorte salarial, otras han aplicado una forma mixta, ¿no?, para poder atender, digamos, un poco la necesidad de controlar el presupuesto. Pero también está el tema humano. ¿Quién se está haciendo cargo de manejar la incertidumbre que actualmente tienen los colaboradores? Si existen canales abiertos donde los colaboradores pueden, digamos, satisfacer sus necesidades de consulta o de inquietudes, ¿no? Cómo se están manteniendo y cómo se está conteniendo los equipos de trabajo en una situación en la cual, digamos, el contacto con la empresa de alguna manera ahora es virtual y ya no es permanente, ¿no? Cómo se está manejando los temas de la cultura empresarial y el compromiso de los colaboradores hacia la empresa. Entonces, esta es una lista de temas y claramente no son todos, porque como bien mencionó Bruno hace un momento, también está todo el tema de la gestión del capital de trabajo y cómo se está previendo las necesidades de efectivo de la empresa, ¿no? Algunas empresas han reprogramado sus créditos, otras se han acogido a beneficios tributarios, otras podrán tener problemas de generación de capital de trabajo. Cómo están manteniendo el balance de la gestión del capital de trabajo es un tema muy importante. Cómo se están definiendo los temas de los controles internos en un contexto que ha cambiado completamente, ¿no? Cómo se están manejando, por ejemplo, los temas de pago en efectivo, de autorizaciones, de los sustentos de compras, cómo se está viendo el tema de la continuidad de negocios. Entonces, en fin, hay una serie de temas que esta situación ha puesto en relieve y que una de las primeras cosas que los equipos de auditoría deberían estar mirando es precisamente eso, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que ahora están emergiendo dentro de la empresa y cuáles van a ser los mitigantes y cuáles van a ser, por ejemplo, las acciones que la empresa va a desarrollar para evitar que estos riesgos se lleguen a materializar? Entonces, como punto de arranque, eso ahí tenemos bastante trabajo en colaboración con la empresa. Otro tema, y lo mencionó Bruno también hace un momento, es la participación activa en los comités de gestión de crisis, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica que nosotros tenemos que ayudar a la administración a evaluar cualquier situación emergente, y está enlazado con el punto anterior, hacer nuestra lista de temas, coordinar con la empresa para la identificación de esos riesgos y ponerlos en conocimiento de este comité de gestión de crisis para poder planear las actividades que nos permitan mitigar cualquier riesgo o amenaza para la empresa. Eso implica que nosotros tenemos que participar activamente y tenemos que interactuar con los órganos de gobierno. Tenemos que asegurar que estos planes se comuniquen y que luego bajen a la organización para que se empiecen a ejecutar las actividades que nosotros sobre el cual vamos a hacer aseguramiento. ¿Y por qué consideramos que aquí nosotros somos importantes? Primero, porque tenemos el contacto directo con los órganos de gobierno y con cada una de las diferentes partes dentro de la organización, las diferentes gerencias, las diferentes áreas, así que somos como un socio estratégico que cohesiona a toda la estructura organizacional y podemos ser el canalizador de todas estas iniciativas, de todas estas actividades. Otro motivo es porque nosotros ya tenemos un expertise identificando y evaluando riesgos de negocio. Entonces, es poner nuestra capacidad
En general, todos estos temas tienen que ver con poner nuestra capacidad al servicio de la empresa donde más lo requieran. Otro tema importante está asociado con el apoyo a las otras áreas dentro de la organización. ¿Y eso qué implica? Implica que tenemos que ayudar a todas las demás áreas como asesores o como soporte administrativo para que éstas se enfoquen en sus funciones centrales. Por ejemplo, si estamos hablando de un área de ventas, hoy seguramente me interesa que el área de ventas salga a la calle y haga venta, que genere negocios, que genere contacto con cliente y que empiece a traer flujos hacia la organización. Y seguramente sus funciones administrativas, que de hecho todas las áreas las tienen, probablemente no sea un tema central o prioritario en este contexto. Entonces nosotros podríamos prestar nuestros recursos, nosotros que conocemos sus procesos, podríamos poner nuestros recursos de auditoría a su disposición para que ellos vayan y hagan la función central que le va a permitir a la empresa salir rápidamente de la crisis. Eso significa que nosotros tenemos que cooperar con la organización solucionando problemas. O también podríamos asesorarlos con algún proyecto. Podríamos impulsar la validación, por ejemplo, de las recomendaciones de auditoría, ¿no? Ayudándolos a la resolución de sus problemas, ¿no? Como asesores que somos, o podríamos, de alguna manera, ayudarlos en la priorización de los temas que realmente son urgentes. ¿Por qué nuestra participación es importante? Porque nosotros contamos con equipos que son multidisciplinarios. Dentro de nuestras áreas de auditoría interna hay especialistas en procesos, hay especialistas en tecnología de información, hay especialistas contables o financieros, hay especialistas relacionados con el reporte de la empresa. Entonces, es poner toda nuestra capacidad donde la organización realmente lo necesite. Yo les cuento una experiencia personal y no fue algo que buscamos, pero realmente se dio o la situación empezó a darse. Nosotros estábamos haciendo una asesoría de SOX a uno de nuestros clientes y el tema, digamos, antes de las crisis era, hacíamos nuestra evaluación, identificábamos brechas, hacíamos recomendaciones y volvíamos cada cierto tiempo, una vez al mes, para hacer el nuevo examen y ver que las brechas se hayan cerrado. Eso nos permitió conocer los procesos de negocio de la empresa, conocer la dinámica de su reporte y toda esa situación. Sucedió que con este tema de la crisis, una persona del equipo financiero decidió renunciar y a nosotros se nos presenta esta posibilidad de plantearle a la empresa y decirle, mira, yo te puedo ayudar con el tema del reporte financiero. Yo te puedo ayudar a esta, digamos, externalizando esta función que tenía esta persona. Entonces, particularmente yo participé en esa dinámica y me parece súper enriquecedora porque una cosa es verlo desde afuera y otra cosa es implementando lo que tú les dijiste que tenían que implementar, ¿no? Me permitió de alguna manera enganchar rápidamente con la que las personas del equipo de finanzas hacían, porque precisamente ya venía familiarizado de esas actividades porque las auditaba regularmente. Conocía su paquete de reportes, la complejidad que este paquete tiene y la dinámica que maneja. Entonces, de alguna manera, naturalmente se me hizo mucho más sencillo ese proceso de engancharme con lo que las personas de ese equipo estaban haciendo. Entonces, es ver dónde tus capacidades pueden servir mejor a la empresa. Y entonces tenemos un poquito que pensar y ver exactamente dónde podríamos ser más útiles, ¿no? Es como lo que se llama remangarse la camisa y empezar a trabajar junto con la empresa. Otro tema importante que consideramos relevante es que tenemos que repensar nuestros procesos de planificación y nuestros entregables. ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos una metodología, digamos, muy fuerte y somos bastante metódicos para hacer nuestro trabajo, ¿no? Tenemos fases muy diferenciadas y las hacemos y las ejecutamos diligentemente. Pero en este entorno tan cambiante, lo que debemos pensar ahora es ver cómo flexibilizamos nuestros planes de auditoría, cómo eliminamos la rigidez del plan para responder a un entorno volátil. Y de alguna manera responde a la pregunta que se hacía Bruno, ¿qué hacemos con el plan de auditoría?
¿Seguimos trabajando en el plan de auditoría? ¿Lo cambiamos? La respuesta es sí. No podríamos trabajar de la misma manera cuando el entorno ha cambiado completamente, pero debemos enfocarnos en lo que es realmente importante. En algunos casos seguramente habrá que eliminar algunas actividades del plan que no eran tan importantes y tener que reestructurarlo para enfocarnos en otros temas que ya están emergiendo. Pero no solamente eso, sino también tendríamos que flexibilizar nuestra metodología de trabajo y pensar tal vez en el alcance y en la cobertura para que realmente responda a lo que es importante dentro de cada una de las revisiones. Pensar en los tiempos de ejecución de las auditorías. Tal vez antes nos demorábamos 1 mes o 2 meses ejecutando el trabajo de campo y emitiendo el informe y discutiendo con las diferentes usuarios de ese informe. Tal vez debemos pensar en una forma de hacerlo mucho más rápido, enfocado realmente a los temas que son importantes y acortar los tiempos de ejecución de las auditorías sin perder la perspectiva de la rigurosidad del trabajo. Pero sí tal vez de ver dónde es que realmente, qué riesgos son los que son realmente importantes dentro de la empresa, ¿no? Habría que pensar también en la oportunidad de entrega y en los modelos de informes. Tal vez deberíamos pensar en modelos mucho más ejecutivos, o cuando se está desarrollando el trabajo de campo y va surgiendo y se va identificando un tema realmente importante, ya no esperar a la emisión del informe, sino ver de una manera ordenada, ver cómo lo escalamos, debidamente comunicada y confirmada, pero cómo lo vamos escalando, porque el tema es identificar y resolver rápidamente, ¿no? Y la organización y nosotros mismos tenemos que ponernos eso como un chip, ¿no? Es de identificar y resolver, sobre todo lo más importante. Entonces, eso nos obliga a nosotros a repensar nuestra forma de trabajo, a formar a nuestros equipos e involucrarnos, la gente que tenemos más experiencia en las revisiones, en conectarnos más con las áreas, ¿no? Que vean que nosotros también, digamos, respondemos o somos empáticos, digamos, con toda esta situación y que entendemos también la complejidad de sus propios procesos para ayudarlos a que las auditorías también sean mucho más diligentes y respondan a lo que realmente las áreas necesitan. Hablamos también sobre la posibilidad de establecer... ¿Se me escucha? ¿Sí? No, está bien, continúa, disculpa. Ok. Y otro tema importante es ver cómo nos adaptamos a la nueva normalidad, a esta nueva normalidad, ¿no? Que involucra justamente cómo hacemos el trabajo remoto. ¿Cuáles son las limitaciones que podríamos tener, digamos, ahora que estamos haciendo auditorías remotas versus la interacción presencial que antes teníamos? Ver o anticipar, por ejemplo, si es que vamos a tener alguna limitación a nuestras revisiones, porque precisamente la evidencia no se va a poder obtener, ¿no? Porque es física y ya estamos cambiando un poco la forma de trabajar, o por lo menos para irla gestionando con tiempo para que no se materialice esa limitación. Pero sí probablemente haya que ver mucho aparte de centrarse en lo que es realmente importante, es ver hasta dónde podemos llegar con estas nuevas situaciones, ¿no? Y eso involucra planeamiento. Esta situación también abre la posibilidad de repensar si tenemos capacidades o recursos que, digamos, por un tema de limitación geográfica no lo podíamos aprovechar. Me refiero precisamente a que, por ejemplo, si formamos parte de un grupo empresarial, probablemente tengamos recursos que ahora sí puedan interactuar o que puedan participar en auditorías de otras empresas de grupo o viceversa. Probablemente el especialista en una determinada revisión está en otra empresa y se le puede aprovechar y se puede contar con esos recursos, pensar en recursos compartidos, ¿no? La posibilidad de exportar talento, si quieren, ¿no? Y por último, también aprovechar la sensibilización que ahora las áreas deben tener para el tema de la identificación de los riesgos emergentes. Yo creo que pasaba que antes de la crisis, digamos, uno tenía una actitud de que esto no lo iba a afectar enormemente, ¿no? Cualquier situación de riesgo, pero con esta situación, con esta emergencia,
Yo creo que las áreas ya están sensibilizadas y se pueden hacer trabajos en conjunto con ellas para identificar cuáles son sus riesgos cotidianos o los riesgos emergentes, ¿no? Entonces, creo que es una posibilidad, una oportunidad para conectarnos con las áreas con las que interactuamos. Entonces, como conclusiones, si se dan cuenta, la actual crisis, bueno, está ocasionando grandes cambios, ¿no? Genera incertidumbre, pero también nos está generando oportunidades, ¿no? Y es allí, a partir de las oportunidades, en que nosotros tenemos que buscar cómo nos adaptamos para precisamente ayudar a la organización, primero a superar este 2020, a sobrevivir, ¿no? A poder emerger de esta crisis, y para eso tenemos que redefinir nuestras prioridades, tenemos que salir de la caja y tenemos que ser más ágiles en la respuesta, ¿no? Tenemos que prepararnos para lidiar con presiones de hasta qué punto pueden ver que estamos cruzando la línea cuando estamos hablando de responsabilidad de gestión o en algunos casos responsabilidades administrativas, ¿no? Conversando con el equipo, nosotros creemos que ahorita estamos en una situación de crisis y para esta tenemos que adaptarnos. Y tenemos que apalancarnos precisamente en nuestras fortalezas. ¿Y cuáles consideramos que son nuestras fortalezas? Pues tenemos un acceso privilegiado a los órganos de gobierno de la empresa. Conocemos la estrategia y las actividades que desarrolla la empresa. Tenemos contacto con toda la organización. Pocas áreas tienen interacciones con toda la organización como nosotros. Tenemos un equipo que es multidisciplinario, con muchas capacidades que pueden ser puestas a disposición de la empresa. Y tenemos, por formación, este enfoque de creación de valor, esta búsqueda de que las cosas que hace la empresa tienen que responder a la satisfacción de todos sus stakeholders. Entonces, reunimos una serie de capacidades que podemos poner a disposición de la empresa en esta nueva situación, y eso nos va a permitir de alguna manera repensar nuestro proceso, ver la forma de ser más ágiles, ver la forma de cómo empatizar o conectarnos con las áreas, ¿no? Es una oportunidad también para revalorar nuestra función de auditoría interna. Y eso es todo lo que corresponde. Sí, espero que se esté escuchando todo correctamente. Parece que hay algunos problemitas en los aspectos técnicos de las comunicaciones, obviamente un poquito ajenos tanto a TGS Sarrio como al instituto. Es un tema de la carga, debe ser del tráfico de información que a estas horas está mortificando un poco está saturando un poco la red. Pero bien, bueno, para aquellos que hemos podido ver y escuchar, digamos, toda esta presentación, esta brillante presentación y exposición de nuestros amigos TGS Sarrio, yo creo que nos deja bastantes temas para reflexionar, y me gustaría primero darle pase a nuestro director técnico, al señor Carlos Ibáñez, para que nos alcance sus comentarios, y probablemente de haber algunas preguntas, algunas cuestiones al respecto, pues obviamente tratar de compartirlas para intercambiar algunos puntos de vista. Posteriormente daré mis comentarios, pero bueno, en principio las felicitaciones a nuestros amigos de TGS Sarrio por tan brillante y aleccionadora exposición. Están identificando unas necesidades obviamente que ya se dan, ya se dieron y se están dando y se continuarán dando. Aquel que no evolucione simplemente se quedará en la saga
y tendrá que dedicarse a otra cosa, pues el mundo ya no es el mismo que antes. Pero bien, le damos pase a nuestro director Carlos Ibáñez. Carlitos, por favor, no sé si tuvieras algunos comentarios al respecto. Gracias, Rafael. Bueno, me auno también a tu agradecimiento al equipo de TGS Sarrio por esta presentación. Realmente, y entiendo justamente el sentir de la presentación, que es buscar como que un refrescamiento de la actividad de auditoría interna que debe desarrollarse en las diferentes empresas. Y justamente partiendo del título, ¿no?, de la presentación, que es la reingeniería, un término que ya fue implementado hace muchos años y que actualmente sigue vigente. ¿Por qué? Porque justamente lo que la reingeniería busca es reestructurar las cosas, es buscar una forma de rehacer las cosas con el objetivo de obtener mejores resultados o mejores beneficios. Yo creo que ese es el punto básico y la presentación ha sido muy enfocada a ello. Definitivamente nuestra labor de auditoría tiene que reenfocar el trabajo. Tenemos que orientar hacia las necesidades de la empresa. Eso ya se venía viendo desde hace mucho tiempo, pero hoy en día con mucha más razón. Como lo han expuesto, los riesgos a los que nos estamos o con los que estamos empezando a vivir el día de hoy son distintos. Por ejemplo, una de las cosas que mencionaba Carlos y decía, tenemos que reevaluar parte de sus conclusiones, y mencionaba, tenemos que reevaluar el tema de cruzar o no, en qué momentos tener que cruzar esa línea de independencia. Hace pocos días ha sido emitido a nivel mundial el nuevo modelo de 3 líneas de defensa promulgado por el Instituto de Auditores Internos, que habla un poco de eso, ¿no? O sea, como que anticipándose a lo que ya se venía, que era el hecho de que tenemos que repensar las cosas, de que tenemos que trabajar de manera más coordinada. Incluso el modelo, este modelo de auditorías ágiles, que también nació hace algunos años, creo que hace 3 años más o menos, ya nos incentivaba y nos empujaba como auditores a buscar eso, a que no tengamos que pensar, que nos olvidemos en primer lugar de un plan de auditoría de largo plazo, de decir, oye, tengo que auditar todas las funciones de la compañía en un periodo de 5 años. No, ya eso ya cambió, ya pasó. Justamente hace un poco tiempo tenía conversación con un amigo, también encargado del área de auditoría interna, y me decía, estamos enfocándonos en eso porque los cambios son muy rápidos. Eso fue antes de la pandemia. Los cambios son muy rápidos y nuestro plan de auditoría está cambiando lento. Entonces, justamente lo que esta metodología de auditoría ágil, el modelo de 3 líneas de defensa, te dice o te pide es, cambia tu enfoque, alíñate en lo que el negocio está buscando, a los riesgos del negocio, siéntate al costado de los líderes de la compañía, pero gana ese sitio. Y ganar ese sitio no significa participar por participar. O sea, me invitan a una reunión del grupo ejecutivo, del grupo gerencial de la compañía, y como estoy en esa reunión tengo que sí o sí dar alguna opinión. Y sea cual sea mi opinión, bueno, lo importante es que participe. No, eso definitivamente le merma y le quita prestigio y presencia al área de auditoría interna, y eso no debe ocurrir así. Debemos brindar recomendaciones y dar opiniones cuando sea necesario, y sobre todo, algo que al menos a manera personal me ha servido mucho, es recomendaciones ya analizadas con las diferentes áreas, es decir, aplicar la habilidad de persuasión con las diferentes áreas para ver qué podemos recomendar y qué cosas no podemos recomendar, qué cosas van a ser difíciles de implementar. Entonces, para llegar a ese punto, pues tiene que haber una coordinación bastante cercana con los líderes de las diferentes áreas. Y ese es un punto importante en estos tiempos en los que estamos trabajando de manera remota. ¿Cómo no perder ese acercamiento que debemos tener con los líderes de la compañía? Yo he visto en muchas áreas de auditoría interna en este tiempo, han perdido equipo, han perdido presupuesto y han perdido presencia. ¿Y por qué? Porque su enfoque no cambiaba y simplemente se seguía pensando que deberían seguir aplicando el plan de auditoría tal cual lo habían definido a inicios de año,
y no tenían acercamiento con los líderes de la compañía. Entonces, es un reto, sí, definitivamente es un reto, pero ahí Bruno decía, hay herramientas hoy en día que nos pueden ayudar a poder acercarnos a los líderes de la empresa, a las áreas de las empresas. Ayer estuve en un webinar también con líderes a nivel mundial de diferentes empresas que hablaban un poco y decían, ¿y qué están haciendo auditorías? Las auditorías. Y por ahí uno de ellos comentó y dijo, estamos haciendo auditorías virtuales y visitas virtuales. Y había una herramienta, ¿no? Que utilizaban para eso, creo que se llama GoPro, no me acuerdo cómo es exactamente, pero decían que eso les ayudaba a acercarse, o sea, no estar alejados de sus clientes internos. Eso es uno. Dos, algunas empresas, como bien lo mencionaron ustedes, se han creado comités de gestión de crisis. La pregunta es, ¿están los auditores ahí? Y si no estamos, ¿cómo nos enteramos de las cosas? Y si no estamos, por algo no estamos. De repente se creó el comité de gestión y no estamos porque quizá no hemos llegado a ese nivel de aceptación. Entonces es una oportunidad también para nosotros de poder saber qué es lo que está pasando con nuestra organización. Y ahí viene un método pues que deberíamos aplicar en todas las áreas de auditoría interna y justamente en este momento, con mayor razón, un método que ya viene hace muchos años, que fue creado hace muchos años, y que se llama el análisis FODA. Es muy simple, parece muy simple, todos lo hemos escuchado, todos sabemos de él, pero hay que aplicarlo. Apliquémoslo ahora para saber qué está pasando con esta área de auditoría interna, cuáles son nuestras verdaderas fortalezas, porque cada organización, su área de auditoría interna debe tener diferentes fortalezas y también oportunidades, asimismo amenazas y debilidades, ¿no? No quería dejar de mencionar el hecho de que en este modelo de 3 líneas de defensa y producto de las auditorías ágiles y producto de lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, pues lo que se pide mucho es el trabajo coordinado entre la segunda y la tercera línea de defensa. O sea, el trabajo coordinado entre la primera y la segunda línea de defensa como que se da por hecho. Pero entre la segunda y la tercera línea de defensa, ahí siempre habían ciertas complicaciones. Hoy en día esas complicaciones esas barreras tenemos que eliminarlas. Tenemos que trabajar de manera coordinada para no duplicar esfuerzos, uno, y dos, para dar justamente ese valor agregado al que ustedes mencionaban como parte de sus conclusiones, ¿no? Entonces, simplemente quería terminar mi comentario indicando que estamos en un gran momento, o sea, es un momento difícil, muy retador, pero también estamos en un gran momento para poder trabajar con proactividad. No esperar que nos pidan hacer las cosas, sino nosotros mismos, como auditores, brindar alternativas de apoyo no necesariamente como aseguramiento, sino también como consultoría. Hay muchas áreas de auditoría interna en el mundo que se han convertido en empresas, en áreas de consultoría en estos momentos. De repente incluso han arriesgado un poco y cruzado la línea de la gestión. Pero recordemos que las normas del Instituto de Auditores Internos, justo tenemos una norma específica que habla acerca de que si es que el área de auditoría interna empieza a involucrarse en lo que es la gestión de la compañía, tiene que hacer un análisis, un documento de análisis junto con el comité de auditoría para medir cuáles van a ser los beneficios y los riesgos. Luego de ese documento de análisis tiene que estar aprobado por el comité de auditoría y con eso, pues, auditoría interna puede seguir trabajando. Entonces, eso nada más quería comentar como tema de proactividad y agradecerles nuevamente a nuestros amigos de TGS Sarrio por su excelente participación. Gracias, Rafael. Ok, Carlitos, muchas gracias. Muy buenos tus comentarios, complementarios obviamente a la excelente exposición de nuestros amigos Carlos y Bruno. Bueno, altos funcionarios de la empresa TGS Sarrio. Bien, pues yo creo que ahorita vamos a dar pase a algunas preguntas recibidas para que todos ustedes todos nosotros podamos responder y dar nuestros puntos de vista sobre algunas inquietudes de los asistentes, ¿no? Y bueno, entre Bruno, Carlos y... Un segundo. Sí, voy a
voy a hacer las preguntas respectivas que acabo de recibir voy a leerlas para obviamente recibir los comentarios al respecto de nuestros expositores y panelistas, ¿no? La primera pregunta del señor Jorge Díaz se refiere a, en el contexto actual, al asumir una función más participativa en la gestión de la empresa, ¿cómo participar en ciertos comités la labor del consultor de la compañía? Ok, imagino que está preguntando cómo hacer este tipo de actividad que está, digamos, evolucionando hacia el lado de la parte de la consultoría y quizás tiene relación con el esquema de independencia a lo que se está refiriendo. No sé quién nos puede comentar algo al respecto, si Carlos, dos Carlos o Bruno, ¿no? Rafael, me gustaría empezar hablando desde el punto de vista de las normas del instituto, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que la primera vez que empezamos a hablar de este tema de lo que es consultoría, y fue exactamente hace 10 años que en un Congreso Nacional de Auditoría tocamos este tema, y cuando en mi exposición yo dije, pues la labor del auditor empieza también ya a convertirse en una labor de consultor. Me acuerdo que uno de los participantes se levantó y dijo pues que hacia dónde estábamos yendo, ¿no? Que íbamos a perder completamente la independencia. Definitivamente fue un cambio que en ese momento pues se vio bastante duro, bastante dramático, porque siempre al auditor se lo veía como una labor de aseguramiento únicamente, ¿no? Pero recordemos que los últimos cambios que ha tenido la auditoría pues buscaba mucho el tema de hacer trabajos de consultoría. Pues desde el punto de vista de las normas, en primer lugar no podemos aceptar cualquier tipo de labor de consultoría. Tienen que ser labores de consultoría autorizadas o aprobadas por el mismo comité y que estén descritas dentro de nuestro estatuto. Entonces tampoco es que podemos hacer cualquier labor de consultoría. Hoy en día lo que tenemos que hacer justamente es trabajar muy de la mano y de manera coordinada con el comité y los altos directivos de la empresa a fin de saber de qué manera podemos apoyar, y si es que llegamos a pasar esa línea de gestión, pues tener las consideraciones para que la labor como área, como equipo global de auditoría interna no se vea afectada, ¿no? Quizá una persona pueda ser asignada a una labor de consultoría, pero no va a ser todo el equipo. Entonces, esa puede ser una forma de salvaguardar un poco la independencia. Ok, genial. Melissa, creo que tenemos por favor algunos audios que hemos podido recibir con relación a las preguntas, obviamente, específicamente preguntas de algunos asociados. ¿Podríamos entrar a ellas? Buenos días, Melissa. Mi pregunta sería la siguiente. En el contexto de la auditoría interna y la pandemia, no obstante la función de aseguramiento tradicional inherente a la función de auditoría interna, ¿se hace necesario, además, considerar reorientar la tipología de los trabajos demandados a auditoría interna con la finalidad de aportar valor en la gestión de las expectativas de los múltiples stakeholders de la entidad que hoy por hoy se han visto seriamente afectados? Ok, bien. No sé si ahí nuestros amigos Bruno y los dos Carlos. Sí, Rafael, gracias. Comentario. Claro que sí. Sí, con respecto a la pregunta, sí, necesitamos de todas maneras reorientar el plan de trabajo que inicialmente hemos establecido, dada la coyuntura. Algunos procesos, como lo comentamos, algunas revisiones van a quedarse en stand-by, pero se van a dar paso a las nuevas revisiones de acuerdo a la necesidad que haya aparecido en la empresa. Algún tipo de lineamiento, algún tipo de seguimiento en nuevos controles, algún proceso nuevo que se está implementando. Entonces, el área de auditoría interna tiene que estar de todas maneras involucrado en esto, como para poder dar un valor agregado en todos estos cambios, ¿no? Genial. Ok, perfecto.
Tenemos otra, muchas gracias. mi estimado. Otra pregunta, por favor, le damos pase. En esta época de crisis donde las empresas reducen inversión en software para mejora de procesos o personal también para el tema de la auditoría en general para diversas áreas, ¿qué debe priorizar el auditor interno en esta época de crisis? ¿Qué debe priorizar en el sentido del trabajo, del programa de trabajo, para que la empresa pueda cumplir razonablemente sus objetivos? Ok. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto, Carlos o Bruno, o si no, sí. Hablando de la priorización del trabajo, ¿no? En este entorno que menciona la persona que hizo la consulta, yo recapitulo un poco lo que venimos comentando, ¿no? Yo empezaría por la evaluación de los riesgos emergentes, por el armado del plan de control preventivo, porque me parece que eso es lo más importante de cara a poder conectar con la empresa y poder aportar también a los diferentes comités de gestión de crisis. Entonces, sabemos que ahorita la situación y estamos bajo un entorno de recorte en todo tipo de gastos y las unidades de auditoría interna también son susceptibles también a este tipo de recortes, pero donde deberíamos enfocarnos más es ahorita donde la empresa realmente necesita una solución, ¿no? Pensaría que deberíamos, como punto 1 de agenda, empezar a levantar todos los riesgos emergentes que tenemos a partir de la nueva situación y empezar a liderar la gestión de esos riesgos. Genial. Rafael, Genial. yo quisiera aportar algo, Gisela. Claro que sí. En mi opinión también lo que las empresas deben fortalecer es el tema de la seguridad de la información. Estamos ahorita muy enfocados en el tema del teletrabajo, de hacer el trabajo remoto, entonces es muy bueno invertir en temas de seguridad de la información, en los riesgos de operación. Eso va a ayudar mucho a cuidar y salvaguardar la información que tiene la compañía de forma interna y también a nuestros clientes externos, ¿no? Muchas empresas a veces quieren un poco reducir el tema de costos en temas de tecnología de la información, pero yo creo que ahorita es donde uno más bien debe invertir en ese tipo de softwares, de temas que ayuden a un poco a salvaguardar la información, ¿no? Genial. Genial, ok. Muchísimas gracias, Gisela, también. Tenemos una tercera pregunta. En la coyuntura actual, en donde las empresas han priorizado las actividades core del negocio y muchos de los controles implementados no se están ejecutando como fueron diseñados o simplemente no se hacen por la falta de recursos, es decir, controles ineficientes o ausentes, ¿nuestro plan de trabajo debería enfocarse prioritariamente en el monitoreo y supervisión del riesgo del fraude? ¿O acaso deberíamos enfocarnos a contribuir en la continuidad y desarrollo de las operaciones? ¿Es momento de desempeñar nuestro rol de asesores? Ok, ahí creo que Carlitos, que con toda la autoridad que le da el ser uno de los auditores, uno de los pocos auditores certificados en fraude, me gustaría escuchar su opinión a nuestro amigo director Carlos Ibáñez. Gracias, Rafael. Sí, justamente una de las funciones del auditor interno es ayudar a identificar y prevenir riesgos de fraude. Pero esto no es una de nuestras principales funciones el tener que estar detectando riesgos de fraude, ¿verdad? Como auditores internos, si bien lo estipulan las normas y lo siguen estipulando, lo que sí dicen es que debemos considerar ese riesgo de fraude en todas nuestras actividades. Pero como bien lo dice nuestro amigo en la pregunta, esa no debe ser ahorita uno de nuestros, no debe ser el principal elemento al momento de programar auditorías o revisiones. Y yo sí concuerdo en el aspecto de que debemos convertirnos en asesores, debemos convertirnos en consultores. Y un consultor justamente ayuda también a prevenir los riesgos de fraude. No tanto a detectar necesariamente, pero sí mucho más a prevenir, que eso va a generar más valor para las compañías.
Entonces, hacia ahí va mi comentario. Yo creo que nos queda bastante bien. He podido revisar las otras preguntas de los asistentes y bueno, me gustaría quizás tratar de resumir todas estas preguntas con una pequeña y breve conclusión. Bien, Melissa, creo que nos podrías poner la lámina esta de la cadena de reporte corporativo. Yo creo que es muy importante que nos traslademos a lo que es el mundo de los negocios, los temas internos, externos, para complementar, digamos, la visión que tenemos con relación a lo que va a ocurrir. Pues bien, como podemos ver en el slide, creo que, no sé, me gustaría que se puede ver a pantalla completa, sí. Esto es lo importante, creo, con relación al tema de la cadena de valor de reportes corporativos. O sea, todo lo que sea negocios, lo que sea empresas, lo que sea el mundo de ser, hacer y estar, funciona bajo ese esquema. No hay otras reglas en el mundo que se escapen a esto. Entonces, por ejemplo, los ejecutivos de las empresas, los consejos de administración, los auditores independientes, los distribuidores de la información, los analistas independientes, los inversores. O sea, estamos hablando desde los accionistas, de todos los stakeholders, quién hace las cosas, quién dirige, quién aprueba, quién se lleva las utilidades, quién no se las lleva, y la base en la cual se apoya todo esto. ¿Quiénes establecen las normas? Tanto normas jurídicas como normas de carácter técnico, contable, donde esa información fluye y al final sostienen a las empresas en algo que le llamamos bolsas. Las instituciones reguladoras en el mercado. En un escenario bajo pandemia, ¿qué va a pasar con aquellas instituciones que regulan? ¿Qué ocurre en el mundo antes de la pandemia con la creación de PCAOB y lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo? Vemos de que todas estas cosas no son tan grandes como el tema de la pandemia. Pero más aún, si hacemos un análisis de cómo afecta esta pandemia a cada uno de estos elementos de la cadena de reporte corporativo, vamos a sentir y analizar la verdadera necesidad de que cada uno de estos aspectos reinvente su rol, no solo el auditor interno. Y luego las tecnologías facilitadoras, ¿no? En la cual se basa todo eso. Todo dentro de un marco de factores externos y factores internos que nos van a hacer evolucionar. Luego, ¿cuál es la siguiente reflexión? La reflexión hacia donde voy, que quizás es un poquito más ambiciosa, pero creo que definitivamente es a donde tenemos que llegar. Que el rol del auditor, si bien es cierto, tiene que entrar en el tema de la reingeniería, de la reinversión. Hoy día el mundo es diferente. Como decía un ex jefe mío, ¿no? Extraordinario jefe, ¿no? El ingeniero González Rocha, ¿no? Pues si te sobra gente, entonces ¿por qué no los corremos ahorita? Entonces son reflexiones que el día de hoy están pasando en la cabeza de los ejecutivos. Si no tienes un rol específico, ¿qué vas a hacer? No, que yo puedo ayudar, yo también puedo ayudar. Entonces, en vez de que ayuden dos, ayude uno, que es más eficiente. Si ya no vas a viajar, te va a sobrar tiempo. Miren todo lo que ocurre en el lado de los CEO de las organizaciones. Y también va a pasar por el lado de los comités de auditoría. Entonces, nos enfrentamos a un reto y a unas amenazas tan grandes que hacen que este planteamiento que revelador, este planteamiento constructivo que nos dan nuestros amigos de TGS Sarrio,
obviamente sea evaluado y considerado con la debida importancia y con la debida magnitud que realmente merece. Ahora, cuando yo digo de que debemos, obviamente, pensar y ser un poquito más ambicioso, me voy a remontar, pues, obviamente, a 1595 y entre 1650, ¿no? A nuestro amigo René Descartes. Pienso y luego existo. Si el auditor no piensa, no existe. Así de simple. Creo que esto es otro de los temas importantes. Si no pensamos, si las empresas no piensan, no van a existir. Yo no puedo ejecutar un rol de algo que no va a existir en el futuro. Entonces, esta reflexión, el mundo cambió. La pirámide de Maslow, donde las necesidades básicas de salud, de alimentación, de vivienda, demuestran de que las acciones de los gobiernos no dicen que Maslow probablemente estuvo equivocado porque se dan prioridad a la economía versus esas necesidades básicas, están haciendo que el mundo cambie. Están haciendo que el mundo cambie, y más que el cumplir con el programa o rediseñar el programa del auditor, creo que debemos de empezar primero a contribuir en aquello que le podríamos llamar la supervivencia de la organización, desde el replanteamiento de la visión, misión en la mesa grande. Se replanteó la visión, misión. ¿Y cuál es el plan B? ¿Tienes un plan C? ¿Y cuál es el análisis? No dando respuestas como auditor, sino haciendo preguntas. Quizás hacer preguntas nos compromete menos que dando respuestas. Acercarnos del lado donde nos encontramos, en la tercera línea de defensa, y donde durante muchos años nos hemos dedicado al negocio funerario, es decir, a enterrar muertos, a hacer aquellos que ejecutan un rol preventivo y a decir, yo tengo la medicina para curar a esta empresa, no quiero que te mueras. Dejar de ser el demonio que está abajo esperando que caigan los ejecutivos y bajarnos a los ejecutivos, como se diría, a ser el ángel que te cuida para que no te caigas. Y ambos y todos conseguir esos objetivos. Es una reinvención de la auditoría, porque se necesitan elementos fundamentales. ¿Cuáles son? La capacidad. Si no tenemos la capacidad para ejecutar ese rol, obviamente va a ocurrir lo que todos esperamos, que el más fuerte a nivel de conocimientos es el que prevalecerá. Y al final, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, va a venir producto de primero pienso y luego existo. Y a nivel de organización también. Ya se demostró qué es las prioridades que tienen los gobiernos, qué es la prioridad de los Estados Unidos, es decir, salgan porque la economía es primero, lo mostró Bolsonaro en Brasil, lo mostró López Obrador en México. Entonces, esto tiene que ser mirado de manera holística, de manera integral, y empezar desde nuestra contribución en la reformulación de visión, misión, valores, la ética de los negocios. Hoy día creo que podríamos hacer una evaluación de cuál fue el impacto de un solo virus. Y cuando sean 2 o 3, ¿cómo se va a afectar esto? Si regresamos a la cadena de reporte corporativo, cuando veamos de que algunas entidades digan, bueno, este era mi modelo de negocio. Sí, pues, pero ahora ya nos dimos cuenta que las medicinas nos las cobras 160 veces más de lo que cuesta. Y si no se reinventan, no permanecerán en el mercado. ¿Y qué dirán las regulaciones sobre los monopolios y el exceso de precios? ¿Esto es algo que nace hoy con COVID? No, siempre estuvo en el cubo coso. En el lado derecho, cumplimiento de normas y regulaciones. Información financiera y no financiera. Información financiera en épocas, digamos, en operaciones con empresas relacionadas. Un tema bastante interesante que nos invita, como les vuelvo a repetir, a salir de la caja, a pensar
en términos mayores, en las ligas mayores, y a crear, a dejar el rol nuevamente de ser el diablito que está esperando que se caigan los ejecutivos para ayudar a quemarlos, convertirnos en los ángeles de prevención, donde cuiden. Las entidades reguladoras y las supervisoras deberán hacer un verdadero rol para evitar que se pase la línea frágil de falta de independencia. Definitivamente lo van a tener que hacer, como ya está ocurriendo y hoy día están replanteando en el Reino Unido sobre el rol del auditor externo, porque también se tocará el rol y las responsabilidades del auditor interno. Entonces, como el auditor interno estaba acostumbrado a decir, no sé, mi auditoría fue selectiva y no estaba dentro de nuestro plan, yo no tengo responsabilidad. Tu responsabilidad aumentó, porque tienes que involucrarte en la subsistencia de la organización. Genial. Luego, y para cerrar el tema, aparte de estos comentarios, me gustaría que por ejemplo, a responder a algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, de nuestro amigo y asociado Javier Toribio. ¿Cuál es la diferencia principal entre la Oficina de Auditoría Interna y el órgano de control institucional en una empresa financiera del Estado bajo el ámbito FONAFE? No sé, se me viene ahorita la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Entonces, eso ocurre en las organizaciones. Y hablamos de la liebre y la tortuga. Las empresas, las oficinas de auditoría es una empresa transnacional de clase mundial, una empresa que cotiza en una bolsa donde las entidades supervisoras son bastante exigentes en los estándares, en cuanto a la independencia, en cuanto a los servicios prohibitivos, en cuanto al rol de auditoría, donde los esquemas de governance, de gobierno en las organizaciones requieren una casi acción, no tanto inmaculada, pero sí correcta. Pues obviamente vamos a ver de que eso no ocurre en el país. Y para muestra basta un botón. Hablemos de visión, misión de las organizaciones de salud en el Perú. Carlos Ibáñez lo mencionó bien. Una cosa son las cifras que se muestran y otra cosa es lo que se percibe en la realidad con relación al tema del COVID. Entonces, ¿por qué fallaron todas estas cosas? Y todos sabemos y decimos, no, pero es que acá tengo a FONAFE, es que acá tengo un auditor en tal ministerio y que acá tengo un auditor en otro ministerio. ¿Por qué las cifras se fueron al extremo? Porque los auditores se dedicaron a encontrar que había una mascarilla que costaba 50 céntimos más y se alegraron y se suspendieron las compras que podían salvar miles de vidas. Es lo más absurdo, porque estuvo orientado al control por el control y no al control como un medio para cumplir un fin, salvar la vida. Y nos damos cuenta también adicionalmente de que en estas organizaciones nos va a dejar enseñanzas. ¿Qué enseñanzas? La única enseñanza que nos va a dejar es que no tenemos a los profesionales idóneos en todos estos campos para poder reaccionar frente a un problema como la pandemia, de un virus. Y cuando mute, y cuando aparezcan 2 o 3, ¿y dónde están los funcionarios? Yo creo que los auditores se encuentran, por la visión holística, se encuentran en una posición bastante envidiable. La experiencia que los rodea les da una capacidad de análisis transversal que creo yo debiera ser bien utilizada y debe ser la fortaleza que empiecen a valorar las organizaciones desde que se reinventen para empezar a preservar valor en las organizaciones. Bien, entonces, no, como les digo, no he entrado en una explicación sobre, bueno, 1, la auditoría interna y sus estatutos, 2, en las empresas públicas, FONAFE, tal cosa. No, eso ya se sabe. Entonces, vayamos más allá, vayamos al tema de objetivos, visión, misión, el rol del auditor, por qué la liebre corre, bueno, por qué la tortuga es la tortuga, por qué los conflictos de intereses entre aquellas empresas del Estado, qué se dice, por ejemplo, por qué es que ocurre la corrupción, qué dice la Universidad de Wharton al respecto. Te dice cuando las sanciones
son menores que los beneficios, ocurre la corrupción. ¿Y qué pasa en el Perú? Claro que ocurre. ¿Por qué? Porque prefiero llevarme 30 millones, porque es un beneficio, cuando hay una sanción de 4 años, que nunca lo conseguiría en mi vida. Cuando las sanciones son menores que los beneficios, ocurre este tipo de cosas. ¿Qué hay que hacer? Ahí están ustedes, ahí estamos nosotros, para replantear tipos de situaciones que hagan que este tipo de fórmulas, pues bueno, no se cumplan. Bien, tengo otras 2 preguntas para cerrar la brillante exposición de nuestros amigos de TGS Sarrio, de Cori Silva, nuestra amiga Cori Silva, ex KPMG, para los panelistas, sobre la colaboración de recursos de auditoría interna a otras áreas o actividades. Creo que habría que precisar que al retorno de funciones del auditor se mantenga documentado el conflicto de intereses y periodo de abstención de revisiones, como auditor sobre las labores que haya ejecutado. Claro que sí, definitivamente. Tiene que plantearse un esquema no rígido, tiene que plantearse un esquema, uno, de dejar bien definida cuáles son las responsabilidades por haber o no haber hecho tales cosas. 2, pero tampoco atarle las manos para que el auditor sea aquella persona que te evite que se cometan barbaridades que estén en contra de los objetivos, visión, misión de las organizaciones, pero obviamente con el debido cuidado. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Si bien es cierto, no vamos a tener un rol ejecutivo de hacer, de comprar, de cualquier actividad, digamos, que demande involucrarse directamente. Sí tenemos la capacidad, 1, para hacer las preguntas, 2, para preguntar cuál es tu plan B, 3, para preguntar cuál es el efecto de hacer tal o cual decisión y cómo impacta los factores internos y externos para sobrevivir, para mantenernos, para crecer. El tamaño de la organización se adapta, la seguridad de la información, y de ahí bajamos a todo lo que hemos hablado el día de hoy. Totalmente de acuerdo con los comentarios de nuestra amiga Cori Silva. Luego tenemos acá la pregunta de Jorge Díaz: ¿cómo se evitaría la duplicidad de trabajo en este contexto? Bueno, la duplicidad de trabajo obviamente es un tema que yo no recuerdo haber leído un libro que hable sobre esto. Este es un tema de sentido común y tiene que pasar por el management, el tema de auditoría, y por los auditores, por el sentido común. Una empresa de clase mundial obviamente no se va a permitir dar el lujo. Yo veo que alguien está haciendo doble o triple trabajo, inventándose trabajo, porque eso ocurre, obviamente lo corro, ¿no? Eso son cosas muy, muy elementales como para que se puedan poner en un tema de normas y principios. Eso tiene que ser inherente a las entidades de clase mundial, a las entidades. ¿Cómo sé que tu trabajo es honesto? Wow, o sea, son cosas fundamentales que tienen que ir con los profesionales, y sobre todo con los profesionales de la auditoría interna. Germán López nos pregunta: ¿es correcto también utilizar el término más usual de reinventar la labor del auditor, como lo hace por más de un siglo la Coca-Cola? Todos tenemos que reinventarnos. Ayer yo era un tipo más renegón y hoy día renego menos. Antes era menos empático y hoy día trato de ser más empático. Antes me cuidaba menos, hoy día, después de un año, he bajado 10 kilos. Si no, el mundo te desaparece. O sea, que acuérdense entonces nuevamente de esta frase: la auditoría no es un fin en sí mismo, es un medio para el logro de objetivos. Tenemos que crecer, tenemos que aprender, tenemos que reinventarnos. Antes en el off, cuando conversábamos con Carlos, con los 2 Carlos y con Bruno y con Gisela, decíamos de que esto ha cambiado tanto que de repente el ser humano en unos años va a tener que aprender a inventar software que trabajen sobre los sentidos de las personas, que se va a tener que aprender a besar hasta por computadora. El tipo que haga eso va a hacerse millonario. Entonces, ¿se dan cuenta? A ese nivel estamos llegando. Pensar fuera de la caja, y independientemente del nombre que se le dé, si es una reinversión, ponle al niño, si quieres, Roberto, ponle Carlos, o ponle Rafael, o ponle Juan Carlos.
Lo que queremos es un niño que independientemente de su nombre, sea bueno, sea ético, sea empático, sea transformador y, y busque que contribuir a la organización desde la estructuración de lo que es visión, misión, objetivos y estrategias. A partir de ahí, el resto es fácil, pero eso se gana solamente con capacidad. Ok, bueno, yo creo que por aquí tengo así una, no quisiera dejar sin atender, obviamente sería muy irrespetuoso de dejar de atender una pregunta más y que acá nos están pasando por los asistentes. A ver, ¿hay algún documento formal que se debería formular para delimitar la responsabilidad del auditor interno en el contexto actual? Claro que sí, o sea, obviamente de acuerdo, podemos inventarlo, lo podemos escribir desde papiro o lo podemos escribir en un cartón, o sea, eso es lo de menos. El tema es que el rol del auditor, aquel rol del auditor que pueda poner en cuestionamiento su independencia, por ejemplo, esto tiene que ser en estricta coordinación con el comité de auditoría, tiene que ser pedido por el management y tiene que ser, en los casos que sean necesarios, aprobados por la alta dirección. ¿Qué es lo que marca esto? Primero, la capacidad del auditor. Segundo, la necesidad de la organización que identifique de que este auditor pueda contribuir al éxito de las organizaciones. Caso, de eso lo he vivido en mi vida diaria. En algún momento fui el responsable de la implementación de la ley Sarbanes-Oxley en Southern Copper Corporation. Oye, pero tú eres el auditor. Sí, pues, pero la presidencia quiere que lo hagas, el management quiere que te involucres, el comité de auditoría te da el permiso, pero entonces, ¿qué mecanismos encontramos para saber si Rafael López fue independiente? Después tu trabajo lo van a auditar, de pies a cabeza, y van a saber si fuiste realmente independiente. Y tú no lo vas a auditar. Genial. Esta es una forma. Dos, cuando presentaba mis informes al comité de auditoría, me decía, ya me trajiste los problemas, dame la solución. No es que yo no puedo, no me sirve. Dame un par de soluciones. Si no, ¿para qué estudiaste maestría? ¿Para qué eres maestro en ciencias? Si no eres capaz de plantearme una solución. Los problemas están ahí para recogerlos. Plantéame soluciones. Eso es parte de la reinvención del rol del auditor, ¿no? ¿Cómo están considerando la supervisión de inventarios físicos, control indirecto? Varias empresas solamente están haciendo inventarios físicos con personal de almacén y planta. Sí, hay muchas formas, ¿no? De repente, si estoy contando piedras, no me preocupa mucho. La aplicación de instrumentos de precisión podría ser una, la implementación de códigos de barra sería otra, la tercerización sería otra, la disminución de la frecuencia sería otra. Hay muchas formas de ejecutar este tipo de trabajos, ¿no? O sea, el inventario físico es un tema bastante simple, diría yo, pero sí es que yo creo que tenemos que reorientarnos nuevamente a cosas como, oye, ¿y qué va a pasar con tu empresa si estamos en el giro de hoteles? ¿Y tú que estás en el rubro de medicinas? ¿Y tú que estás en el rubro de los seguros? ¿Qué va a pasar ahora que la siniestralidad ha aumentado por temas de cosas como pandemia? Y las operaciones con empresas relacionadas, ¿cómo se va a ver afectada? Yo quiero recuperar mi inversión, dirá el accionista. ¿Y qué dirá el analista de riesgo? Esto no se recupera en 3 años. No, es imposible. Algún ejecutivo soñador dirá, yo puedo sacar adelante esta empresa. ¿Cuál de estas es verdad? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Quién puede hacer las preguntas? Para mí, el auditor interno. Tiene un gran potencial para poder contribuir en el logro de objetivos. Bueno, creo que esta brillante exposición de nuestros amigos TGS Sarrio, con los comentarios y el apoyo de nuestro director técnico Carlos Ibáñez, han sido bastante reveladores, creo que contribuyen al crecimiento de la profesión y más allá de ir a temas muy puntuales, de repente, de aspectos, digamos, que hoy día se están tocando a nivel mundial,
hemos entrado a hablar de temas quizás hasta filosóficos que tienen que ser la estructura del gran cambio y la estructura que nos motive a entender que realmente el auditor es un elemento valioso. Y como Carlos lo sabe mejor que yo, como director técnico, no nos va a dejar mentir, pero vamos a tener que ejecutar ese rol de consultor, quizás poniéndole un mayor énfasis, pero con los controles. Pero no le voy a pedir abajo que controle, el control va a venir desde arriba. Y algo tendrán que decir las entidades reguladoras. Porque hay un tema inherente a las empresas, el conflicto de intereses. Tan antiguo como Adam Smith y qué sé yo, y más antiguo todavía. Bien, no me queda otra cosa que agradecerles a todos nuestros brillantes expositores, y en nombre del instituto me siento muy contento, muy orgulloso de haber iniciado el día de hoy con todos ustedes esta brillante y prometedora programa de capacitación que creo que nos va a hacer a todos empezar a cambiar el chip y ser generadores del gran cambio. Nuevamente, muchas gracias a Carlos, a Bruno, a Gisela, a Carlos Ibáñez por esta brillante participación, y les dejo las palabras pues a todos ustedes para que continúen despidiéndose de la audiencia. Muchas gracias. Bueno, sí. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Rafael, Carlos, al instituto. Para nosotros también ha sido un honor poder participar, compartir estas 2 horas. Creo que cerraste muy bien la exposición comentando una serie de temas que de alguna manera están relacionados con lo que estamos comentando, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con el lado tan técnico, sino también incluso con nuestra propia actitud frente a una situación que a nosotros, a todo el mundo, nos ha agarrado de sorpresa, ¿no? Es tiempo un poquito de repensar cómo hacemos las cosas, y creo que eso no solamente es en el tema de nuestra propia profesión, sino en todo ámbito, ¿no? Y todos los días vemos ejemplos muy concretos sobre gente que se reinventa o gente que hace cosas diferentes porque, digamos, la situación lo exige así. Entonces, tomemos esos ejemplos como inspiración y llevemos a la práctica dentro de nuestras propias empresas qué cosa diferente podemos hacer. Creo que eso es finalmente una de las ideas fuerza, ¿no? De no quedarnos, digamos, paralizados o atados a lo que pueda decir el papel o las normas, sino también ver la forma de usarlo eso en nuestro propio provecho. Yo muy feliz de haber interactuado con ustedes y eternamente agradecido. No, muchas gracias, Carlos. De igual manera, es recíproco. Bruno, no sé si tienes algún comentario, Gisela. Sí, bueno, gracias Rafael, gracias Carlos, gracias al instituto también. Un poco para complementar lo que comentó mi compañero Carlos, la situación en la que estamos actualmente es bastante volátil. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y ser más partícipes en toda la organización. Así que debemos de adaptarnos e interactuar de mayor, tener un mayor involucramiento en todo lo que es la función y en sí el core business de la empresa. De alguna u otra manera nuestra expertise va a apoyar en todo esto. Así que quería solamente complementar esto. De antemano, muchas gracias por todo y espero estar con ustedes, bueno, esperamos estar con ustedes en una próxima oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí, Bruno, muchas gracias, es recíproco el sentimiento. Gisela, por favor. No, también agradecer la invitación, agradecer a todos los participantes, los que nos han acompañado hoy, y yo solo me quedaría con la frase de que el auditor interno siempre tiene que estar preparado al cambio, siempre tiene que ser proactivo en las funciones que realiza, y eso es un poco lo que nos toca vivir ahora en esta situación actual, ¿no? Muchas gracias y esperamos vernos pronto en una nueva comunicación, ¿no? Claro que sí, Gisela, muchas gracias. Un fraternal abrazo a nuestros amigos de TGS Sarrio por esa voluntad, ese interés, esa voluntad desinteresada de compartir sus conocimientos, de hablar sobre estos temas y quizás
decirnos y hacernos conocer y también llegar a un nivel de conocimiento de que sí, es muy bueno que estén liderando este tipo de actitudes y servicios llenos de capacidad en el mundo de la asesoría y la consultoría. Bueno, y cerrar con nuestro gran amigo, pues, Carlos Ibáñez. Gracias. Gracias, Rafael. Palabras, Carlitos. Nuevamente, de igual manera, también me uno al agradecimiento para nuestros amigos de TGS Sarrio. Yo creo que es importante compartir este tipo de eventos con personas que tienen visión, pues, de diferentes empresas, ¿no? Y eso es muy bueno para todos los asociados. Invitarlos a todos los asociados y a los no asociados a que formen parte del instituto también, en la revista que emite el instituto a nivel mundial, que se llama Internal Auditor. Se emiten publicaciones muy buenas, muy interesantes. En la de junio, por ejemplo, se emitió un artículo relacionado a la relación que debe existir entre auditoría interna y comité de auditoría, basado en 7 preguntas que deberíamos revisar. Yo creo que este es un buen momento para revisarlas. Así es que invitarlos a todos y agradecerte, Rafael, por este espacio, y un saludo a todos los asociados al instituto. Gracias. Ok, Carlitos, muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que han contribuido a que llevemos este primer webinar, y porque detrás de esto, obviamente, no se imaginan ustedes, para que funcione bien, me han tenido renegando acá todos en mi verdadera dimensión. Entonces, no, pero a Melissa, a Gabriela, a Leo, a Héctor, a Jennifer, y a todos los amigos de Sarrio, porque han hecho que esto sea posible. Y no me queda más que nuevamente agradecerles e invitarlos a que estén atentos, porque el día viernes, continuando con esta serie de webinars, tenemos uno con nuestro amigo Hugo Quique, directamente desde Australia. Entonces, va a ser interesante. Vamos a trasladarnos, pues, obviamente, hasta Australia para percibir cuál es la posición, cómo es que se piensa actualmente, qué pensamos los que estamos acá y que de alguna u otra forma laboramos o hemos laborado en empresas transnacionales de primer nivel, o los comentarios de otros miembros del cuerpo directivo del Instituto de Auditores Internos. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, y nos tienen a sus órdenes como siempre. Hasta luego. Bye, bye. Chao. Gracias. El mundo está cambiando. Las formas de trabajo no son las mismas. Los negocios se transforman. Es claro que el esquema de hacer negocios se está transformando y se transformará y nunca más volverá a ser el mismo. Y ante ello, la pregunta es, ¿cómo evolucionará la auditoría en ese contexto? ¿Cuál será la visión de la empresa hacia los auditores? ¿Cuál será la visión de los auditores? ¿Estamos preparados para ello? Instituto de Auditores Internos del Perú presenta su programa de conferencias virtuales al servicio del mundo empresarial. La auditoría no es un fin en sí mismo. La auditoría es un medio para el logro de objetivos.